Bien, tenemos esta presentación llamada Sistemas Estructurales en las Edificaciones, basado en el libro Sistemas de Estructuras de Eino Engel. Vamos a ver acá estructuras de forma activa, de vector activo, de sección activa, de superficie activa y finalmente de altura activa. Comencemos por forma activa. La resistencia ante las cargas externas se garantiza por la rigidez debida a la forma. Acá tenemos estructuras de cables, estructuras tipo tienda, estructuras neumáticas y estructuras de arcos. En las estructuras de cables tenemos componentes como cables en tracción y puntales en compresión. Como ejemplo vemos estas estructuras donde los cables atirantados sostienen superficies llanas. Acá tenemos otro ejemplo donde hay una cubierta soportada por una serie de cables e incluso acá notamos unos elementos que están entre parejas de cables que se llaman puntales flotantes. En este ejemplo vemos claramente puntales flotantes entre un cable inferior y un cable superior. También podemos tener cables cruzados formando redes, en este caso con unos marcos de borde. También podrían haber arcos intermedios, como en este caso. Siluetas. Este es otro sistema denominado rueda de bicicleta, donde tenemos acá el cubo de la rueda. Luego tenemos cables en parejas que van jalando al cubo. Como lo jalan radialmente, siempre hay una pareja de cables contrapuesta a otra y todo esto está llevando las tracciones para mantener al cubo flotando en el aire. Las tracciones son llevadas a una estructura de borde perimetral que se llama anillo de compresión. Con este sistema se pueden conseguir luces bastante grandes, como en este caso del estadio del Atlético de Madrid. Bien, continuemos ahora con estructuras tipo tienda, también llamadas tensoestructuras. Se componen principalmente de telas de alta resistencia completamente tensionadas en doble curvatura. Tenemos el ejemplo. Los elementos o el elemento principal es la tela de alta resistencia o lona, y como elementos secundarios pero casi siempre presentes tenemos puntales en compresión y cables en tracción. Un ejemplo, una lona tensada con los puntales y los cables. También podemos incluir arcos intermedios o arcos de borde también si se quisiera, como en esta imagen. Esta es otra silueta que se ha formado donde tenemos líneas bien definidas de cimas y valles, como en este ejemplo. Acá tenemos una serie de puntales que van desde afuera. Vamos a pintar los puntales. Estos puntales desde afuera sostienen un cono. En esta imagen vemos, por ejemplo, que estos conos de acá están siendo soportados por un cable que cuelga desde arriba, y entonces eso nos permite tener vacío acá abajo libre de columnas. Este sistema que da una media luna, bastante conocido porque así era la cubierta del Estadio Olímpico de Múnich. Toda esta estructura tensionada con puntales gigantes por detrás y un gran cable colector en la parte frontal. Este es el gran cable. Acá
tenía unos anclajes sumamente grandes. Pasemos ahora a las estructuras neumáticas. El material sustentador principal aquí es aire a presión dentro de una superficie impermeable y flexible. Es el principio que le da la forma a un paracaídas, por ejemplo. Acá tenemos estructuras pequeñas llenas de aire a presión. Dentro tenemos las personas, son los hábitats. No podríamos meter demasiada presión por las personas que están adentro, pero sí podemos jugar bastante con las formas, por ejemplo jalando puntos interiores. Este es otro sistema que se llama tubos de aire. En este caso el aire a presión está dentro de los tubos y eso hace que podamos meter mucho más presión. Como en estos ejemplos normalmente son estructuras de carácter temporal para ferias, exhibiciones, etc. Esto que vemos acá es una membrana atirantada con cables independientes. En este caso se han cruzado cables sobre la superficie de la membrana para evitar que la membrana sufra demasiadas tracciones cuando se le inyecta aire a presión por dentro. Un ejemplo, un coliseo deportivo. Pasamos finalmente a las estructuras de arcos. Sus elementos principales son arcos planos, ya sean paralelos o cruzados, que trabajan casi exclusivamente a compresión. Tenemos un ejemplo de arcos planos paralelos con una cubierta apoyada sobre ellos por encima. Aquí una serie de arcos hechos de ladrillos, son elementos bastante antiguos. Aquí sistemas de arcos que se cruzan. Nuevamente arcos paralelos, pero ahora con una cubierta colgante. Y aquí pasamos a otro concepto. Arriba tenemos una cadenita, una cadena floja. Significa que no está tensionada. Si esa cadena lográramos congelarla en el espacio y darle la vuelta, se convertiría en un arco a compresión pura. En el caso de la cadena, si cruzamos dos cadenas flojas que se intersecten, al congelarlas en el espacio y darle la vuelta, tendríamos un sistema de dos arcos trabajando en compresión pura. Si extrapolamos eso a una red de cadenillas o cables sueltos y les damos la vuelta, el resultado es una retícula de arcos. En este caso vemos una imagen. Esto técnicamente se llama grid shell, es una cuadrícula o rejilla hecha de arcos trabajando en compresión y flexión. También podemos jugar un poco con las siluetas en planta. Bastante interesante para formas orgánicas. Bueno, eso era forma activa. Pasemos a la siguiente familia, vector activo. La resistencia se debe a la transmisión de esfuerzos axiales a lo largo de elementos tipo barra. Los esfuerzos axiales, recordemos, son de dos tipos, tracción o compresión. Aquí tenemos cerchas planas combinadas, mallas espaciales curvas y celosías espaciales. Comencemos con las cerchas planas. Su unidad básica es el triángulo plano. Tanto la geometría como las cargas están contenidas en el mismo plano. Aquí tenemos una imagen de típicas cerchas. Vamos a comentar acá que la línea de elementos superior se llama cuerda o cordón superior, y que la línea de elementos inferior se llama cuerda o cordón inferior. En estas imágenes las flechas representan las cargas que están contenidas en el mismo plano donde están las cerchas.
Bueno, fuera de la cuerda superior y la cuerda inferior, el resto de elementos serán conocidos simplemente como diagonales. Tenemos una imagen de cerchas típicas, en este caso de naves industriales. O también es común ver este tipo de estructuras de cerchas en cubiertas antiguas, sobre todo en los pueblos, ¿no? en iglesias. Acá tenemos sistemas de cordón superior o cuerda superior, donde la cuerda superior va formando un polígono abierto, mientras que la cuerda inferior se mantiene recta. Acá tenemos sistemas de cordón inferior, donde ahora la cuerda superior es recta y es el cordón inferior el que va formando el polígono. También tenemos sistemas sobreelevados donde ambas cuerdas, superior e inferior, forman polígonos. Pasemos ahora a cerchas planas combinadas, que se componen de dos o más cerchas, ya sea en sistemas cruzados o en sistemas plegados, o como en esta imagen en sistemas paralelos. Cada una de estas cerchas forma un plano y todas en conjunto forman planos paralelos. En esta imagen tenemos aquí una gran cercha, del otro lado otra gran cercha paralela. Aquí tenemos dos cerchas paralelas principales que forman las vigas tipo cercha de la estructura. Acá tenemos lo que serían típicamente pórticos industriales, donde está claramente la cercha de techo, y lo que se ha hecho acá es continuar las cerchas para bajar en forma de columnas hacia las bases o fundaciones. Acá tenemos las diagonales. Conjunto de cerchas planas paralelas en forma de arcos. Una imagen de referencia, se notan las curvas en las cerchas superiores. Lo interesante de las cerchas es que son muy ligeras y también muy rígidas. Permiten conseguir luces bastante grandes, como en esta imagen sugerida por el autor. También es bastante común ver cerchas enormes en luces grandes como en estadios. Acá tenemos otros dos sistemas mencionados, los plegados y los cruzados. En los sistemas plegados, los planos de las cerchas tienen encuentros en puntos altos o más bien en líneas altas y en líneas bajas, formando crestas y valles, o como en este caso los planos de las cerchas se intersectan formando nervaduras, o acá los planos se intersectan un poco parecido a este caso, solamente que aquí la intersección de los planos es radial. Si observamos, esta sección es más pequeña que la de atrás, que es más larga, ¿no? Esto va formando una figura circunferencial. En los sistemas cruzados, simplemente los planos de las cerchas se cruzan y se intersectan. Continuemos ahora con las mallas espaciales curvas. Se forman con barras y nudos, simulan una superficie curva, pero con triángulos planos. La curvatura permite reducir drásticamente el esfuerzo de flexión, quedando casi exclusivamente fuerzas axiales en los elementos. Veamos esta composición. Tenemos una cercha plana, dos cerchas planas intersectadas que forman un nervio superior. Aquí ya tenemos 4 cerchas planas, y a medida que vamos aumentando más cerchas planas, vamos a llegar a una estructura
que simula una superficie curvada, pero que en realidad está hecha con elementos de barra rectos y nudos. En sentido global sí parece una superficie curva, pero en realidad son líneas rectas discretas. Acá tenemos el caso anterior, pero reforzado el inicio y el final. En este caso con cerchas, en este caso con un pórtico de cerchas tipo arco, y en este caso con dos subcerchas y un tensor, tanto al inicio como al final. Acá tenemos un sistema también que es curvo. Acá tenemos la curvatura principal y esto crece en ese sentido. Pero lo interesante aquí es que se le ha dado una particularidad tipo nervios en la otra dirección. Y esto hace que el sistema se vuelva de doble curvatura y muy resistente. Mucho más que si fuera una simple bóveda. También podemos darle la doble curvatura en el mismo sentido, como en este caso de una cúpula o domo geodésico de superficie esférica. Es un ejemplo de domo de superficie esférica. También podríamos usar superficies libres de matemática pura. En este caso es una superficie amorfa y también ha pasado de ser simplemente cubierta a formar parte de la fachada. Este es nuevamente una cúpula, en este caso de 18 metros, 5 columnas interiores. Aquí está terminado el montaje y cubierto con lona. Arriba se dejó un espacio abierto que funciona como chimenea, que luego va a estar cubierto por acá arriba con policarbonatos, y los espacios laterales abiertos para que el aire caliente salga por naturaleza. Aquí está la misma estructura en funcionamiento en una feria de exhibición. Algunas imágenes sobre los patronajes para generar las mallas, hexágonos, romboides, triángulos. Esta es una estructura de 23 metros de altura que simula la silueta de una botella mini de la famosa marca Coca-Cola. Este es un estadio también formado con triángulos y se nota lo delgado en los bordes. Finalmente tenemos las celosías espaciales. Su unidad base es un tetraedro o una pirámide formados con barras y nudos. Simula el comportamiento de una masa continua, pero con elementos discretos. Tiene mucha rigidez al mismo tiempo que mucha ligereza. Son muy livianos. Acá tenemos las unidades de formación, los módulos principales. Son ahora tetraedros o pirámides huecos, es decir, son líneas, son barras que se unen en nudos. Acá está un ejemplo y si observamos podemos notar los nudos. Y el resto simplemente son tubos o barras. Y hay otro ejemplo. Lo interesante es que podemos jugar con las plantas. También podrían ser de superficie curva, como en este otro ejemplo. Acá una terminal bimodal en Florida, Estados Unidos. También podríamos estar interesados en que la superficie de la cubierta, o más bien la estructura de cubierta, comience a descender en forma de muros. Las luces que se consiguen con estos sistemas de celosías espaciales también suelen ser bastante grandes. Acá vemos una imagen de hangares con los aviones. Eso era vector activo. Pasemos a sección activa. Aquí la resistencia depende principalmente de la rigidez a flexión de los elementos. Tenemos estructuras de vigas, estructuras de pórticos,
retículas de vigas y estructuras de losas. Vamos con las estructuras de vigas. El esfuerzo principal que soportan estos elementos es flexión. Aquí importa mucho la sección transversal, la forma y las dimensiones. Vemos acá en 3 materiales: hormigón armado, este está acá, típicos perfiles de hormigón armado. Aquí tenemos acero, típicas formas de las secciones transversales para trabajar con acero, y acá tenemos madera, madera cerrada, madera colada con ciertos perfiles de tablas, etc. Podemos tener vigas de un vano. Vano es el espacio entre 2 apoyos. Este es el vano y bueno, esta es la viga, y lo que tenemos acá es un sistema de vigas paralelas, horizontales, inclinadas o haciendo quiebres, ¿no? Formando trazos poligonales. También podríamos tener de varios tramos o vanos articuladas. Estas son las articulaciones. Y acá en voladizo, horizontal, voladizo vertical o voladizos simétricos para mantenerse en equilibrio. Una clásica estructura de vigas paralelas es un puente vehicular. Acá la grúa está sosteniendo una viga bastante larga. Es una vista del puente terminado donde se aprecian claramente las líneas paralelas de las vigas. Continuemos. Estructuras de pórticos. Los elementos que componen una retícula de cuadriláteros, los nudos de las uniones deben poder transmitir flexión. Aquí los elementos tienen como esfuerzos internos fuerza axial, flexión, corte y torsión. Tenemos pórticos de un vano, de varios vanos o tramos. Aquí un ejercicio que propone el autor Eino Engel, unos pórticos superiores apoyados solamente al inicio y al final, de manera que toda esta parte del pórtico trabaja como si fuera una gran viga hueca. El mismo ejercicio, pero ahora con varios pisos. Estructuras de pórticos es lo que normalmente encontramos en edificios, ya sean de hormigón armado o estructura de acero, como en estas imágenes vemos claramente las columnas de acero, las vigas de acero y en este caso elementos secundarios para la piel, la superficie de cerramiento. Veamos ahora retículas de vigas. La planta contiene vigas que se intersectan formando un patrón de cuadriláteros, rombos, triángulos, hexágonos, etc. Aquí vemos a la izquierda un patrón de cuadrados, a la derecha un patrón de rombos. Una pequeña imagen de ejemplo. Aquí tenemos un patrón de triángulos con su imagen de ejemplo. Un patrón de rombos. Ahora estructuras de losas. Las losas son superficies con un cierto espesor pequeño que trabajan principalmente a flexión y que inevitablemente generan también corte y torsión. Es la manera como trabajan las placas o losas, mandando sus cargas a las columnas directamente si no hay presencia de vigas, o hacia las vigas si las hay, ya sean en una dirección o en 2 direcciones. También es conocido en la construcción el tema de las losas o placas aligeradas, en este caso con nervios solo en una dirección, a las que se le llaman normalmente viguetas, o como en estos dos casos, nervios en 2 direcciones que se cruzan ortogonalmente, conocidas como losas casetonadas o losas tipo waffle. Una estructura enteramente de losas y columnas con rampas, y bueno, también vemos estructuras de losas y rampas para puentes peatonales, por ejemplo.
Eso era sección activa. Pasemos a superficie activa. Los esfuerzos se transmiten a lo largo y ancho de superficies que pueden ser planas o curvas. Acá tenemos el caso de láminas paralelas, láminas plegadas, cáscaras o cascarones. Comencemos con las láminas paralelas. Las láminas son superficies planas con un cierto espesor que contienen cargas en su plano medio. El típico ejemplo es una viga pared de hormigón armado. Tenemos láminas de un vano o un tramo, láminas continuas o de varios tramos, láminas en voladizo, horizontales, verticales. Un ejercicio propuesto por el autor Eino Engel, donde las paredes alternadas en dirección son al mismo tiempo vigas, son vigas pared. Pasemos ahora a las láminas plegadas. Se forman con dos o más láminas planas intersectando sus planos medios y formando así zonas de elevada rigidez similar a nervios de refuerzo, como en el patronaje que se forma en el cuerpo de un acordeón. Acá están los planos de las láminas y los encuentros forman zonas de elevada rigidez, ¿no? Que son las crestas y los valles. Como en este ejemplo, una lámina plegada de hormigón, o en este clarísimo ejemplo, una lámina plegada de chapa metálica, ¿no? Conocida acá como calamina. También se pueden curvar y en ese caso esta superficie es al mismo tiempo recubrimiento y estructura. En este caso acá se han hecho los pliegues ya en un sentido tridimensional, más o menos siguiendo el concepto de las grullas o los origamis japoneses. Ahí vemos un ejemplo de pliegue tridimensional. Finalmente tenemos cáscaras o cascarones, que son superficies rígidas con un cierto espesor y que forman simple o doble curvatura, ya sea sinclástica o curvatura positiva, o anticlástica o curvatura negativa. La simple o doble curvatura es el principio rigidizante de un cascarón, es lo que le otorga la enorme resistencia. Tenemos estos ejemplos de láminas cilíndricas en un sentido, en otro sentido. Acá tenemos intersección de superficies cilíndricas con algunos cortes. Acá una imagen bastante interesante. Esto es del autor Félix Candela, está en España. Son unos cascarones. En realidad acá la superficie no es cilíndrica, sino es un paraboloide, o son paraboloides que se intersectan y presentan esos cortes. También podríamos usar superficies esféricas, como en este caso, o superficies esféricas intersectadas, como en este otro caso. También podríamos liberarnos de superficies tan reglamentadas y hacer simplemente superficies continuas, suavizadas, como en esta bóveda española continua hecha con ladrillos. Aquí hay otro ejemplo de un cascarón de hormigón armado. Este de la empresa Cyclic, bastante delgado. Pasemos a la última familia, altura activa. La resistencia se debe a un comportamiento global tipo voladizo pero vertical ante cargas laterales. Aquí tenemos rascacielos reticulares, rascacielos perimetrales y rascacielos con núcleo. En los rascacielos reticulares tenemos retículas cruzadas de vigas de piso y columnas. Los elementos pueden ser de hormigón armado, de acero, de madera, etc. Los típicos sistemas de pórticos de edificios que pueden ser, como decíamos, de acero, de hormigón o de otros materiales. Aquí está también la retícula de pórticos, pero en lugar de columnas acá tenemos láminas
trabajando como columnas, como en esta imagen. Aquí tenemos sistemas rigidizados. En el caso de la izquierda, los rigidizadores son estas figuras en forma de diagonales, en forma de X, que es clásico de ver en edificios de estructura de acero. En el caso de la derecha no tenemos esas diagonales y en lugar de ello tenemos unos fuertes muros continuos llamados muros de cortante, y que es lo que encontramos típicamente en una estructura de hormigón armado. Mientras que las diagonales es normal verlo en estructuras de acero. Pasemos a los rascacielos perimetrales. Están formados por vigas de piso y columnas, pero con estas últimas colocadas solamente en la zona periférica o perimetral de cada piso. El resultado son plantas libres de columnas interiores. En esta imagen, aunque a primera vista es un poco confuso, pareciera que es un bosque de columnas. En realidad las columnas solo están en el borde de la planta. Toda la planta es libre de columnas. Acá, solo que en vez de columnas son láminas, como en esa imagen. Aquí, que es un edificio de estructura de acero, y notamos claramente los rigidizadores en forma de diagonales en las cuatro caras principales en esta imagen. Aquí vemos en la foto claramente las diagonales rigidizadores en las fachadas, No hay columnas en el interior de los pisos. También este ejemplo de los últimos tiempos es la torre más inclinada, el Capital Gate en Abu Dhabi, donde si hacemos un seccionamiento vamos a ver las columnas, que son las que forman esta especie de red de triángulos. Estas son las columnas. Son columnas que están en forma diagonal, es decir, son columnas y rigidizadores laterales al mismo tiempo. Ese sistema es el que le da la forma a la silueta de la fachada, y como dijimos son las columnas también, Ahí van los pisos de plantas libres sin columnas intermedias, salvo este elemento central que es un núcleo rígido de hormigón posttensado. Y precisamente ahora vemos la última clasificación, rascacielos con núcleo. En este tipo de edificios se tiene una subestructura muy rígida concentrada en la zona central de cada piso, lo que se conoce como el núcleo resistente. Las plantas salen en voladizo desde el núcleo y pueden estar auxiliadas ya sea por tensores en tracción o columnas en compresión, perimetrales en ambos casos. Este es el concepto de edificio con núcleo, una zona central muy rígida y las plantas sobresalen en voladizo. En este caso notamos acá el núcleo bastante pequeño y el resto sale en voladizo. En este otro proyecto también el núcleo y las salientes o acá, donde se ve claramente el núcleo. Acá está algo escondido, pero se nota, y todo el volumen del edificio sobresale. Aquí tenemos el auxilio. Si nos enfocamos desde este vacío hacia arriba, vemos que las plantas están colgando de tensores desde estos tensores diagonales arriba del núcleo. Entonces aquí son tensores trabajando en tracción, y aquí abajo estas otras plantas de aquí hacia abajo descansan sus perímetros sobre columnas que al llegar a la parte inferior se vuelven diagonales hacia el núcleo. Entonces aquí son
columnas. Este es el ejemplo de las torres Colón en España. Están los núcleos. Se construyó primero las cabezas de los edificios en la parte de arriba y luego con tensores fueron bajando varios pisos colgantes, ¿no? Una típica estructura con núcleo. Y las plantas intermedias, que son los niveles del mirador, están en voladizos sobresaliendo del núcleo. El proyecto de las torres del World Trade Center de Nueva York, las Torres Gemelas, eran edificios que pertenecían a esta clasificación. Tenían una zona central con columnas muy fuertes, concentradas. Dice pilares de acero reforzados con hormigón a cada 5 metros. Esa era la zona fuerte del edificio. Luego tenía las plantas libres y en los bordes unas pequeñas columnitas de fachada, columnitas de acero. Finalmente acá tenemos formas laminares, que si lo vemos desde esta posición veríamos esto, pero si lo vemos desde acá veríamos puras líneas paralelas. Entonces este edificio puede ir creciendo en este sentido, aunque mantiene una silueta si lo vemos de frente. Y bueno, con eso hemos concluido altura activa y finalmente todo el repaso de las 5 familias de sistemas estructurales del libro del mismo nombre de Eino Engel.